Jesús, en esta hora te pedimos que nos ayudes tú, Señor, a estar compartiendo tu palabra, Señor. Bendícenos con este tema tan importante, Dios, que la gente que lo escuche pueda ser ministrado, pueda ser bendecido a través de su santa palabra. En nombre de Jesús, amén. Isaías capítulo 43, versículo 7. Vamos a ir a la palabra. Vamos a leer Isaías capítulo 43, versículos 7 y 8. Vamos a leer, ¿no? ¿De qué manera vamos a enseñar hoy la palabra de Dios? Porque es muy importante que nosotros estemos conscientes, ¿verdad? Conscientes de quién es Dios, porque a veces, hermanos, repetimos cosas que muchas personas han dicho y que nosotros decimos también, bueno, yo voy a hacer algo para la gloria de Dios, ¿verdad? Definitivamente, amados hermanos, la gloria de Dios somos nosotros, y Dios nos hizo para su gloria. Entonces, hacer algo para la gloria de Dios, hermanos, se dice muy coloquialmente en el ambiente cristiano, pero, hermanos, hacer algo para la gloria de Dios, como decir, voy a hacerlo hermoso a Dios, o voy a darle gloria a Dios. Dios tiene gloria, hermanos. Dios es el dueño de todo, pero bueno, pues vamos a verlo a través de la palabra, y ese es el tema que vamos a estar abordando. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 43, versículos 7 y 8. ¿Qué dice la palabra? Amén. Dice la palabra de Dios en Isaías 43, del 7 al 8, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. El Señor está mencionando esto al pueblo de Israel para recordarles, porque a veces se nos olvida a nosotros, ¿verdad? Recordarles que pueblo suyo somos y ovejas de su prado, ¿verdad? Y menciona la palabra, y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, esa parte, amados hermanos, es fundamental. Que nosotros entendamos, ¿verdad? Que nosotros entendamos que nosotros fuimos creados por Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, su plenitud y todo lo que en él habita le pertenece a Dios, incluyéndonos a nosotros. Entonces, cuando nosotros decimos, yo voy a hacer esto para la gloria de Dios, es una muy buena intención de nuestra parte. Pero tenemos que definir, escúchenme bien, tenemos que definir y entender de una vez por todas que Dios, escúcheme bien, no necesita, ¿verdad? No necesita nuestro respeto para ser Dios, nuestra honra para ser Dios. Él es Dios y siempre será Dios. Entonces, a veces, ¿por qué menciono estos temas tan importantes? Porque a veces, hermanos, aún en el evangelismo, hay mucha gente que se ha equivocado, ¿verdad? He hablado con pastores y tristemente ellos llegan a la conclusión de que si no fuera por nosotros, la gente no se convertiría. Si no fuera por nosotros que hablamos, que damos buen testimonio para que la gente se salve, la gente no se salvaría. Entonces, como menciona el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Y cómo irán si nadie les predica? ¿Y cómo cómo predicarán si no son enviados? Eso está en Romanos 10. Sin en cambio, amados hermanos, esa parte que nosotros hacemos es una obligación. Recuerde que como hijos de Dios, pues tenemos, ¿verdad?, la obligación de hablar de quién es nuestro Dios y de qué manera, ¿verdad? De qué manera nuestro Dios está obrando en las vidas de nosotros, y la gente está mirando el poder de Dios en nuestras vidas. Pero no quiere decir, amados hermanos, que Dios necesite de nuestra habilidad. Dios no necesita de nuestra habilidad y Dios no necesita de nuestra voluntad. Porque al final de cuentas lo que nosotros hacemos, amados hermanos, es lo que Dios produce en nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad.
Y cuando nosotros decimos, bueno, yo gané almas para la gloria de Dios, las almas, escúcheme bien, las almas de los perdidos y las almas de nosotros le pertenecen a Él. Si usted colaboró, escúcheme bien, si usted dice, yo colaboré en la salvación de esa persona, perdóneme, pero déjeme mencionarle que nosotros no colaboramos. Ya esa alma ha sido destinada por Dios, esa alma ya ha sido elegida por Dios, predestinada por Dios, y lo único que nosotros hicimos, ponga atención, es responder a lo que el Espíritu Santo produjo en nosotros, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero, amados hermanos, sin en cambio, Dios nos bendice y somos deudores a Él, ¿verdad? Si usted dice, ya me gané esas almas para Cristo, ya me gané esa familia para Cristo, ya ayudé en la edificación de un templo, ya ayudé a comprar unos instrumentos, y creo que Dios ahorita está contentísimo porque pues yo colaboré con esto. Usted se siente satisfecho porque le sacó una sonrisa a Dios. Hermanos, tenemos que entender, vuelvo a repetir, que nosotros somos deudores, ¿verdad? Deudores para con Dios, y creemos, amados hermanos, que Dios lo que quiere es que nosotros entendamos de una vez por todas que Dios y nosotros siempre seguirá siendo Dios. Y sin en cambio nosotros sin Dios, amados hermanos, no podemos definitivamente hacer nada. El Señor dice que separados de Él, nada podríamos hacer. Por esa razón, amados hermanos, nosotros tenemos que estar bien conscientes de lo que estamos haciendo para la obra de Dios. Si usted me dice, hay mucha gente que se decepciona cuando lee la palabra y ve la realidad de las cosas, entonces se decepcionan y dicen, bueno, entonces si a Dios no le importa, si a Dios no está contento con lo que yo hago, entonces ¿para qué lo hago? Ese es el problema, ¿verdad? A veces nosotros decimos, entonces yo creía que Dios, que Dios se iba a poner contento con lo que yo hago y triste con lo que no hago. Entonces, hermanos, definitivamente nosotros hemos tenido una mala representación de Dios. Dios, amados hermanos, Él es el soberano y todopoderoso, y le puedo asegurar que no está sujeto a sentimientos ni a bipolaridades. Dios ha definido que usted y yo vamos a ser bendecidos desde antes de la fundación del mundo. Dios ha declarado, y bueno, Dios ha planeado, creado, que nosotros seamos para su gloria, y eso es justamente lo que leímos en Isaías 47, 7 y 8. Y vamos a leerlo en la nueva versión para que ampliar más el panorama, a ver qué nos dice Isaías 43, versículos 7 y 8, en la nueva versión. ¿Qué dice la Escritura? Dice la palabra de Dios: yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Dios dijo, mi pueblo tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no escucha. Pero ustedes, pueblos y naciones, júntense y díganme, ¿quién de ustedes ha anunciado lo que antes sucedió? Presenten a sus testigos y demuestren que dicen la verdad. ¿Qué le parece lo que Dios les menciona? Digo, la nueva versión es muy claro. Por eso digo, me vuelvo a reiterar, exaltar el nombre de Dios es nuestra obligación, servirle al Señor es nuestra obligación, predicar el Evangelio es nuestra obligación. Todo eso, amados hermanos, es nuestra obligación como deudores. Como deudores ante nuestro Dios, todos somos, ¿verdad?, parte de esta deuda de agradecimiento. No una deuda para condenación, eso ya está pagado por Cristo porque lo hizo en la cruz. Pero nosotros somos deudores, hermanos, en el contexto de agradecimiento, porque el Señor ha hecho pues cosas sublimes y maravillosas en nuestras vidas. Y por esa razón, usted y yo tenemos que vivir plenamente agradecidos con el Señor.
pedirle al Señor, Señor, gracias, ayúdame a yo hacer las cosas, ¿verdad? Desinteresadamente. A veces, hermanos, hay conceptos equivocados, erróneos, porque los líderes, los pastores, como seres humanos nos equivocamos y solemos mencionar, ¿verdad? Si usted da ofrenda, da diezmo, Dios, había un canto que decía, si tú das un peso, el Señor te da dos, ¿me entiende? Entonces, con esas ideas, bajo esos contextos, amados hermanos, a veces nosotros, definitivamente, a veces nosotros estamos cayendo, ¿verdad?, en una representación de nuestro Dios y lo humanizamos. Y hacemos a Dios deudor de nosotros. Decir, bueno, Dios, yo ya te di esto y tú me lo tienes que bonificar porque yo tengo que recibir, ¿verdad?, lo que he dado. Y hermanos, no es así. Dios nos da, y créanme, lo que nos da mucho más de lo que nosotros hemos dado, porque lo que nosotros damos, si usted se da cuenta, usted da su tiempo, usted da su vida, usted da sus ofrendas, sus diezmos, su colaboración. Todo lo que usted hace, lo que usted da, es de Dios. Si nuestras vidas, escuche bien lo que dijo la palabra, ustedes fueron creados para mi gloria. Entonces, nosotros fuimos creados para su gloria. Y quiere decir que todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Él, ¿verdad? Es para que no crezca Él en gloria, sino simple y sencillamente, amados hermanos, Él es Dios. Él es Dios y nuestras vidas le pertenecen. Nosotros lo hacemos por agradecimiento, únicamente por agradecimiento, y confiamos en Dios que Él está, escúcheme bien lo que voy a decir, Dios definitivamente Él está satisfecho con lo que Él creó que somos usted y yo. No con lo que hacemos, sino con lo que Él hizo. Y lo que Él hizo somos usted y yo. Y eso es justamente el tema de mencionar. Que Dios no necesita, de verdad, amados hermanos. A veces nosotros vamos a la iglesia, nos han enseñado, vamos a la iglesia y nos sentimos a veces, y más si servimos, más si estamos aprendiendo, quizás no fuimos a una fiesta por ir a la iglesia y nosotros sentimos y decimos, bueno, Dios, pues me privé de ir a este lugar por ir a tu casa, bueno, ya estarás contento, ya estarás satisfecho de que ya cumplí contigo, ¿no? Entonces, son conceptos, amados hermanos, muy, muy lejanos de la realidad. De verdad, amados hermanos, los únicos beneficiados al oír la palabra de Dios somos nosotros. Usted no está premiando a Dios con ir a la iglesia. Es como, por ejemplo, en la escuela, ¿verdad? Los alumnos no van a premiar, ¿verdad?, al maestro con su asistencia. El maestro no va a estar triste, no va a estar contento si sus alumnos, escúcheme bien, asisten o no asisten. Él está haciendo su trabajo, su vocación, y si de 60 niños o de 30 niños, ¿verdad?, llega a la mitad, él le enseña a esa mitad con un solo objetivo, de que él está haciendo su trabajo para que ellos aprendan. Los más beneficiados son los mismos alumnos. Eso es lo que Dios es para nosotros. Dios para nosotros es nuestro creador, ya lo mencionamos. Él es el que hace todas las cosas posibles en nuestras vidas. Y cuando nosotros escuchamos su palabra, cuando nosotros vamos y aprendemos de Dios, pues cada día, amados hermanos, la bendición es para nosotros. Usted está en la radio, usted está en la iglesia escuchando la palabra de Dios, pues créamelo, amados hermanos, que usted no le debe nada, Dios no le debe nada a usted por ese tiempo. Al contrario, nosotros somos deudores, y por agradecimiento y por conocer a nuestro Dios, estamos al filo de la butaca
aprendiendo cada día más y más de lo que nuestro Dios está mencionando. Quiero que leamos Romanos capítulo 11, versos 36 y 37. Vamos a leerlo. Ponga atención a esta palabra que es importante. Romanos capítulo 11, versículos 36 y 37. ¿Qué dice la palabra? Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 11, 36 y 37. Sí. Llega al 36. Ok, 35 y 36, perdón. Dice la palabra de Dios: ¿O quién le dio a el primero para que le fuese recompensado? Bueno, vamos a leer desde el 34 para que se entienda. Dice la palabra de Dios: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué le parece? Entonces el apóstol Pablo está mencionando y está hablando acerca de la sabiduría, de la grandeza de Dios, ¿verdad? De lo que es nuestro Dios. Y menciona ahí en ese capítulo 11 quiénes somos nosotros y quién es Él. Entonces, ¿de qué manera el Señor ha bendecido a su iglesia? Ha bendecido a sus hijos. Y nosotros no podemos decir, Dios, yo te he dado esto. Y usted me dice, pero es que yo he dado para la obra de Dios, es que yo he dado. Hermano, escúcheme bien lo que le voy a decir, lo que dice la palabra. Justamente, vamos a leer un poquito más atrás todavía de ese 11. Vamos a leer desde el 30 y ahí traemos cosas muy importantes. Dijimos que Romanos 11:30, ¿verdad? Vean lo que dice la palabra de Dios. Ponga mucha atención, amados hermanos, a esta porción de la palabra que nos trae muchas bendiciones. Mire, dice, fíjese lo que dice: pues como vosotros también en otro tiempo éramos desobedientes a Dios, ¿verdad? Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Está hablando del pueblo de Israel y el pueblo gentil. Dice, así también, estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Vean el versículo 33, la exclamación que hace el apóstol Pablo. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a leer la nueva versión desde el verso 33, ahora sí, al 36. Y vea de qué manera nos amplía el panorama la versión actual. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra de Dios, 11:33 al 36. Dice: Dios es inmensamente rico, su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Como dice la Biblia, ¿sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejos? ¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? En realidad, todo fue creado por Dios, todo existe por Él y para Él. Así que alabemos a Dios por siempre. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces aquí nos menciona muy claramente que nosotros no nos tomemos atribuciones que no nos corresponden, ¿verdad? A veces nosotros creemos que adornamos nosotros a Dios con nuestra alabanza, con nuestra adoración. No, nosotros, parte de nuestra, hermanos, de nuestra naturaleza en Cristo es eso, ¿verdad? Adorarlo, bendecir su nombre, como dicen los salmos, ¿verdad? Pero, le vuelvo a repetir,
Si nosotros no lo hacemos, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo lleno de gloria y majestad. Entonces a veces quiero decir algo, esto y es muy recurrente, ocurre muchas veces en iglesias e incluso en ministros de alabanza, pastores, ¿va?, que están de buen humor y cantan bonito, predican bonito, pero las cosas no les salen bien y o se enojan con la esposa, con el esposo, se enojan con algún hermano en la iglesia y ya no van a la iglesia. Increíble. Les llama la atención y ya no quieren cantar, ¿va?, porque ellos en realidad no lo están haciendo para Dios. Si se estuviese haciendo para Dios, de verdad, no importaría el estado de ánimo. Entonces, desafortunadamente, amados hermanos, muchas personas hacen ese tipo de acciones. ¿Por qué? Porque están equivocando su fe en Cristo. Entonces, lo único que ellos hacen es que, pues, ocupar un lugar donde ese lugar está sujetado a cambios. Y si está, vuelvo a repetir, de buen humor, pues lo hace. Pero en cuanto le salen malas cosas, en cuanto es criticado, en cuanto es corregido, en cuanto hay alguna discrepancia dentro de su obra para Dios, bueno, ahí es donde vienen los problemas, ¿verdad? Ahí es donde la gente dice, bueno, entonces el hermano me dijo que hiciera eso y ahora para que se le quite no voy, ahora para que se le quite no lo hago, y tantas cosas, amados hermanos. Perdón. Tantas cosas que nosotros como seres humanos nos imaginamos de Dios. Y no es así. Le puedo asegurar que nuestro Dios tiene Él ángeles, querubines, serafines que le adoran día y noche. Y eso nos revela el libro de Apocalipsis, que dice la palabra de Dios, día y noche dicen santo, santo es el Señor Jehová de los ejércitos. Sin en cambio, nosotros pensamos que la obra se va a detener, que Dios se va a preocupar. Dios se va a preocupar porque estamos molestos, porque nos hicieron una injusticia, porque estamos totalmente ofendidos, y de esa manera nosotros vamos a estar dependiendo de Dios, va a estar dependiendo de nosotros. Y definitivamente lo que Dios hace es hacernos entender que nosotros somos los deudores, nosotros debemos ser los dependientes de Dios y no Dios dependiente de nosotros. Esa doctrina o esa enseñanza en las iglesias cristianas abunda por hombres egocéntricos, por hombres que se vanagloriosos, dice la palabra, que nombran a Dios pero no le conocen, ¿verdad? Y la gloria se la quedan ellos, y la gloria la comparten con Dios. ¿Qué cita fue donde dije, Él no compartirá su gloria con nadie? ¿Sí lo leímos en Isaías 43? Vamos a buscar esa cita porque es importante checar esa parte donde Dios nos menciona, ¿verdad? Dios dice, no compartiré mi gloria con nadie. Vamos a ver, eso fue Isaías 42:8. Vamos a leerlo, por favor, para que usted se dé una idea de cómo es Dios. No daré mi gloria. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra de Dios en Isaías 42:8. Dice así: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Se da cuenta? La gloria no la va a compartir con nadie, incluyéndonos usted y yo. Así es de que si usted cree o le enseñaron, ¿verdad?, que nosotros somos partícipes de su gloria, estamos equivocados. Tanto en la salvación de las personas, no podemos, escúcheme bien,
No podemos ni siquiera jactarnos de nuestra propia salvación. Con eso le digo todo. Hay mucha gente que se gloria y se jacta de la salvación de otras personas. Nosotros somos solamente unos hermanos, híjole, ¿cómo decirlo? Como dice la palabra acerca de los obreros de la viña. Nosotros somos colaboradores, ¿verdad? Pero la gloria le pertenece, la viña le pertenece a Dios. Recuerda lo que Dios dijo: el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron, ¿verdad? Entonces a veces nosotros no entendemos que la palabra de Dios, hermanos, ya está sembrada en los corazones. Lo único que nosotros tenemos que hacer es seguir, escúchame bien, obedeciendo al mandato de Dios. Esto dice la palabra en Mateo 28, ¿verdad? Que nosotros, bueno, pues tenemos que predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es justamente lo que el domingo voy a predicar acerca de las obligaciones. Como hijos de Dios tenemos que estar a la vanguardia en el evangelismo y enseñando y predicando lo que Dios nos ha mostrado. Y por esa razón, amados hermanos, nosotros tenemos que estar 100% conectados con el Espíritu. Pero no quiere decir con eso, amados hermanos, que Dios esté en deuda con nosotros. Señor, tú tienes que sanar a mi hermano, a mi hermana, tú tienes que sanar a mi pastor, a mi líder, a mis hijos, los tienes que sanar, nos tienes que tener bien, porque nosotros te servimos. ¿Sí me explico? Entonces, eso es justamente lo que no se debe hacer. Y una persona que tiene en mente esas ideas, ¿verdad?, definitivamente se está equivocando de Dios. Porque el Dios que usted y yo tenemos es un Dios poderoso, es un Dios maravilloso, que no necesita ni va a compartir su gloria con absolutamente nadie. Por esa razón, amados hermanos, usted y yo debemos estar bien conscientes, ¿verdad? Bien conscientes de que nuestro Dios siempre va a tener misericordia, y por Él vivimos y existimos, por su gracia y por su misericordia. Por esa razón, amados hermanos, usted y yo tenemos que estar siempre agradecidos, ¿verdad? Siempre agradecidos de que Dios ha tenido esa misericordia, ¿verdad?, con nosotros, y nosotros vamos a estar totalmente, hermanos, agradecidos en Él. Así es de que, ¿qué le está pareciendo este tema tan hermoso? Dios por todas las peticiones de oración, y vamos a orar al final del programa. Seguimos con el tema. Dios no necesita, exactamente, ese es el tema. Dios no necesita al hombre, ¿verdad?, para ser Dios. Dios no necesita del hombre para tener esa gloria con la cual se distingue, ¿verdad? Nuestro Dios tiene su gloria, y la gloria no la va a compartir con nadie. Vamos a repetir nuevamente, ¿qué fue Isaías? ¿Qué? Ahí tenemos una cita muy importante, que antes de salir del 42:8, vamos a ver cómo dice la palabra de Dios, que Él no va a compartir su gloria con nadie. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra de Dios en Isaías 42:8: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Qué le parece? Ese es nuestro Dios. Bueno, pues dice claramente que Él no le va a dar su gloria. La gloria que le pertenece a Él no se le va a dar a nadie, ni a esculturas, dice claramente. ¿Por qué no menciona? No voy a compartir. Vamos a leerlo en la versión actual, a ver si nos amplía el panorama. Esté atento de esa porción de la palabra de Dios, porque esas escrituras nos amplían más el panorama. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: Yo soy el Dios Todopoderoso, ese es mi nombre. No permito que otros dioses reciban la honra y la alabanza que solo yo merezco recibir. ¿Qué le parece? Y cuando habla de otros dioses, amados hermanos, también está involucrando al hombre. Desafortunadamente, amados hermanos, dentro de las iglesias, vuelvo a repetir, se nos ha enseñado mal. Se nos ha enseñado mal, y nos hemos hecho a la idea, hermanos, de que si nosotros no le damos la gloria a Dios, Dios
no es lleno de majestad y de gloria. Amados hermanos, lo que usted y yo hagamos para el Señor, lo que usted y yo estemos aportando, ponga atención, para la obra del Señor y para el crecimiento de la obra y para el evangelio de salvación, eso, amados hermanos, vuelvo a repetir, como lo dije al principio, eso es parte de una bendición para nosotros. No es, escúcheme bien, no es para engrandecer al Señor. El Señor ya es grande. No es para que darle gloria a Dios, porque el Señor ya es glorioso. Eso lo hice hace rato, una analogía con lo que aprendemos en las escuelas seculares. Cuando nosotros aprovechamos el aprendizaje, nosotros vamos a la iglesia, y la iglesia, yo siempre lo he dicho, la iglesia debe de ser, escúcheme bien, un salón de clases, un lugar donde nosotros tenemos que ser edificados, ser enseñados, para tener esa sabiduría para vivir esta vida tan difícil. Definitivamente, amados hermanos, esta vida que nosotros estamos viviendo es sumamente difícil, es conflictiva, pero es hermosa también cuando la sabemos vivir. Pero ¿qué sucede si nosotros no la sabemos vivir y nosotros estamos haciéndonos una tempestad en un vaso de agua? ¿Qué sucede si nosotros, amados hermanos, estamos constantemente, ¿verdad? Constantemente llenos de aflicciones, de tribulaciones por nuestras propias costumbres, por nuestras propias decisiones, amados hermanos, y desafortunadamente echamos a perder la vida de los demás, ¿verdad? Entonces es muy importante, amados hermanos, que, mire, le digo con todo respeto, fíjese lo que le voy a decir, a mí me da gusto la gente que le sirve a Dios y que adora a Dios, y me da mucho gusto. Una vez recuerdo que fuimos a un evento al Zócalo capitalino, y bueno, había unas personas, unos hermanos con unas banderas, y algunas le llaman exaltadoras, algunos le llaman danzistas, no sé, y estaban danzándole a Dios, y a veces, amados hermanos, en su rostro, hermanos, transmiten ellos una satisfacción, ¿verdad?, de ese trabajo que están haciendo. Pero desafortunadamente, amados hermanos, no se nos ha enseñado que lo haga con danza, lo haga con banderas, lo haga como sea. Amados hermanos, lo que Dios mira es un corazón que está agradecido con Dios. Y a veces, amados hermanos, la gente pues se fatiga y suda, y cuando llega a un esfuerzo humano, que casi se desmayan cantando, saltando, y a veces piensan, Dios está más que bien pagado con mi alabanza. Dios está más que bien pagado. Ahora me debe ya me debe porque dancé tiempo extra. Hermanos, pensamos que es aquella empresa, pensamos que es aquel patrón que nos acumula horas extras, tiempo extra. Amados hermanos, saquemos de nuestro corazón y de nuestras ideas, hermanos, todo ese tipo de mentiras que el enemigo ha sembrado en los corazones, y tristemente, amados hermanos, por causa de eso, a mucha gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que enseñamos a la gente que llega a nuestras iglesias. ¿Quiere usted participar dándole la gloria a Dios? Hermanos, nosotros no le damos la gloria a Dios. Dios tiene su gloria. Y vuelvo a repetir, como dice la palabra de Dios perfectamente, no compartirá su gloria con absolutamente nadie, amados hermanos. Por esa razón, eso debe de quedar más que claro. Por eso los temas que compartimos aquí en su programa Aguas Profundas es muy importante lo que nosotros estamos haciendo. Y cuando nosotros llegamos a la conclusión de decir, bueno, entonces, ¿para qué le canto? ¿Para qué le adoro? ¿Para qué le alabo? Si
si no le puedo dar gloria a Él? Hermanos, la gloria, vuelvo a repetir, la gloria es de Él y la tiene y la tendrá siempre. ¿Por qué le cantamos? ¿Por qué le servimos? ¿Por qué lo predicamos? Por agradecimiento y por deuda, vuelvo a repetir. Es nuestra obligación, amados hermanos, que es nuestra obligación estar, ¿verdad? Unidos, ¿verdad? En oración, vuelvo al inicio, ¿verdad? De nuestro ministerio, cuando Dios nos ha llamado para qué, no para ser partícipes de su gloria. Pon atención, mucha gente dice, Dios nos ha hecho partícipes de su gloria. No, la gloria le pertenece a Él, pero nos ha hecho, escúcheme bien, dice la palabra de Dios que nos ha hecho un pueblo santo, un pueblo celoso de buenas obras. Me estoy explicando. Y esto es justamente lo que Dios ha hecho con nosotros, pero la gloria le pertenece a Él. Cuando usted y yo cantamos, adoramos, cuando usted y yo servimos, cuando usted y yo predicamos, cuando usted y yo estamos ofrendando, diezmando, colaborando en alguna actividad dentro de la iglesia, ya sea física, manual, ya sea, hermanos, espiritual, es una bendición, definitivamente. Ahorita hay muchos tiempos de oración simultáneos donde nosotros tenemos que estar involucrados, y eso es una bendición. Pero siempre, amados hermanos, tengamos en mente que todo lo que hacemos, lo hacemos de todo nuestro corazón, y jamás le pase por su mente que Dios le debe algo, ¿verdad? Si algo le sucede a usted, un ejemplo, algo pues no muy agradable, algo donde no le conviene, algo que sucedió, no le reclame a Dios y no piense, y eso que estoy sirviéndote, y eso que de nada, es como si le dijéramos a Dios, ¿verdad? No valoras lo que yo hago. Esa es la pura realidad. Amados hermanos, Dios no va a valorar jamás, escúcheme bien, lo que nosotros hacemos en ese contexto. Les puedo asegurar que nuestro Dios, dice la palabra de Dios, que Él no se queda con nada. Él es bueno y Él es hermoso, pero nos bendice por su gracia, nos bendice por su misericordia, nos bendice por su amor, nos bendice porque Él es Dios. Él es Dios. Sin en cambio, tener ese concepto, amados hermanos, vuelvo a repetir al inicio del tema, yo dije, a veces que las personas se enfadan, ¿verdad? Nos enfadamos con algún consiervo, con algún amigo, con alguna persona de la iglesia y castigamos a Dios, ¿verdad? Voluntaria e involuntariamente, amados hermanos, cometemos ese tipo de niñerías porque en realidad no conocemos a Dios, amados hermanos, y malinterpretamos la deidad de Dios y estamos enseñando a un Dios que definitivamente, amados hermanos, solamente existe en nuestra mente, pero no en la palabra de Dios. Dios muestra, hermanos, su poder, su gloria a través de la Escritura. Nos enseña que Él siempre hace y hará todas las cosas como a Él le placen. Entonces, amados hermanos, eso lo digo para madurez de muchas personas. Si a usted le está llegando la palabra de Dios, pues es Dios el que te está hablando. Si tú estás definitivamente resentido con algún hermano, con alguna hermana, incluso con el pastor, es que el pastor me llamó la atención, hay gente que trae las baquetas de la batería en las manos, ya no quiero tocar porque me dijeron que esto y me regañaron de esto, y está haciendo berrinche, amados hermanos, y hoy a la gente hay que rogarles para que canten porque hermanos, sin ellos no hay show, sin ellos no hay fiesta. Hermano, le digo una cosa, sane su corazón. Nosotros le adoramos a nuestro Dios porque necesitamos adorarlo. La necesidad es de nosotros. Dios no tiene necesidades. Grábese eso, por favor. Dios no tiene necesidades. Él es omnipotente, y cuando digo es omnipotente, es todo lo puede, todo lo tiene. Él no necesita de nada. Entonces, no crea que Dios lo necesita a usted para que esa batería suene. Si usted no la toca, alguien más va a usar Dios para que suene. Si usted es líder de exaltadoras, dancistas, como se le llame,
pero usted ya se cansó, usted dijo, yo ya me cansé, yo ya estoy haciendo un esfuerzo exhaustivo y no me reconocen, el pastor no me premia, no mencionan mi nombre, no me envanecen. Hermana, por favor, usted se está equivocando de Dios. Ese no es el Dios de la Biblia, ese es el Dios ego que usted trae en su mente. Despojémonos de todas esas niñerías, amados hermanos. Seamos maduros en la fe. Y si usted va a hacer las cosas para Dios, hágalas bien. ¿Cómo es bien? Bueno, bien es siendo agradecidos con Dios. Usted lo hace por deuda, no lo hace por pago. Vamos a ver ahí en Romanos capítulo 4, ¿verdad? Verso 4 y 5, vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 4 y 5. Vea, ponga atención cómo nos dice la palabra de Dios en este versículo. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra de Dios, Romanos 4, 4 y 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué le parece? Vamos a leer la nueva versión ahí, vea. Qué importante, ¿no? Vamos a leer desde el 3 entonces para que, del 3 al 5, para que se nos amplíe más el panorama de Romanos 4. Ponga atención, ¿qué dice la palabra? Dice la palabra de Dios en Romanos 4, 4 versículo del 3 al 5. Dice, la Biblia dice, Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. Ahora bien, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo, sino algo que se le debe. En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. ¿Qué le parece? Y eso habla acerca de la salvación, amados hermanos. Imagínense, es un regalo, ¿verdad? Entonces, cuando usted y yo hacemos algo para Dios, no es un pago, sino se le toma a cuenta de su deuda. Si usted quiere cobrar, si usted quiere, tenemos otra versión, si usted quiere recibir algo a cambio de lo que usted está haciendo, hermano, está equivocado de Dios. Dios no hace eso. Dios lo que hace es justamente recordarle que usted y yo somos deudores ante Dios, y por esta razón, amados hermanos, nosotros tenemos que hacerlo con todo fervor, con todo gozo, y servirle a nuestro Dios con regocijo ante su presencia, venir con gozo y alegría. ¿Qué le parece acerca de esta palabra? ¿Qué dice? Dice en otra versión, pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Hermosa palabra, ¿verdad? Y gracias a Dios porque el Señor nos da esas enseñanzas divinas, enseñanzas hermosas para la palabra de Dios. Oramos a Dios.